Hola, mi nombre es Sheila y el día de hoy les vamos a presentar un tema muy importante que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico y como epidemiología tenemos que afecta al 10% de la población adulta. Pero para saber un poco más sobre esto, Brenda está aquí para explicarnos las funciones del aparato digestivo. Pues el aparato digestivo es un sistema de gran importancia para el organismo humano, ya que como bien dices, este se va a encargar de distintas funciones, tales como lo son la ingestión, que es la acción de tomar la comida por la boca, la secreción, que es un proceso que se va a llevar a cabo y va a haber liberación de agua, ácidos y enzimas en el lumen del tracto gastrointestinal. La mezcla o también llamada propulsión es el batido y movimiento de los alimentos a través del tracto, y la digestión es la degradación tanto química como mecánica de los alimentos. La absorción, que es el pasaje de los productos digeridos desde el tracto gastrointestinal, y finalmente la defecación, que es el proceso por el cual se va a eliminar las heces expulsadas desde el tracto gastrointestinal, para posterior a todas estas funciones y esos procesos poder obtener nutrientes y por ende energía, la cual sabemos que es fundamental para el organismo, y esta nos va a ayudar a realizar las funciones básicas del día a día. Jacqueline, ¿podrías ahora hablarnos acerca, por favor, de la histología del esófago? Sí, Brenda. La histología del esófago se divide en algunas estructuras, las cuales son la luz del esófago, mucosa, una submucosa y la capa adventicia. Pero Sheila nos va a hablar sobre los esfínteres. Ok, es importante saber que el esófago tiene dos esfínteres, un superior y un inferior. El superior está compuesto por músculo esquelético y el inferior por músculo liso. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno de estos? Bueno, el esfínter esofágico superior va a pasar el bolo de la faringe al esófago y el inferior va a pasar este bolo del esófago hacia el estómago. Entonces es importante saber cómo es que se compone el estómago, cuáles son las estructuras más importantes de este. Pues la anatomía del esófago es compleja en cuanto a su estructura. Sin embargo, hay 4 componentes muy importantes que también podemos encontrar como cámaras, el cual van a ser 4. Va a ser el cardias, el cuerpo, el fundus y el píloro, que van a tener funciones muy específicas dentro de la anatomía del estómago. Eso que nos dices es muy interesante, ya que también tenemos algunas células que se encuentran en la mucosa gástrica, las cuales son las células superficiales de la mucosa. Junto con la célula mucosa del cuello van a secretar moco. También tenemos a la célula parietal, que secreta ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y por último tenemos otras dos, que son las células principal, que secretan pepsinógeno y lipasa gástrica, y la célula G, que secreta la hormona gastrina. ¿Cómo ves, Sheila? Esto que me dices ya que es muy importante porque, o sea, no solo me estás hablando de glándulas gástricas y tipos celulares, sino que también estás incluyendo hormonas y neurotransmisores gastrointestinales. Lo que tengo entendido es que estas van a actuar de diversas formas. Entonces, va a haber células vecinas, que son las paracrinas, células distantes, que son endocrinas, y células después de su liberación nerviosa va a ser endocrinas. Además, vamos a tener 2 componentes muy importantes en el estómago, como lo son la gastrina y la histamina. La gastrina es el principal regulador de la secreción gástrica ácida, del cual vamos a hablar un poco más adelante, y la histamina, esta es secretada por las células enterocromafines. La histamina va a tener distintos receptores, de los cuales el 2 receptores importantes son el receptor de histamina número 2, este favorece la estimulación ácida gástrica, y el receptor de histamina número 3, este va a inhibir la secreción ácida gástrica. Entonces tú, Jacqueline, ¿qué podrías decirnos acerca del receptor de histamina 2? Brenda, el receptor de histamina 2 es el más interesante e importante, ya que este va a estar acoplado a proteína GS, y esto se va a hacer que aumente los niveles de adenilato ciclasa y el AMP cíclico. Por lo tanto, va a haber contracción, y esto significa que va a haber secreción ácida gástrica. Yo creo que saber qué receptor es el más importante, porque la histamina tiene un papel muy importante, no solo a través del
del aparato gastrointestinal. Pero entonces yo creo que es importante saber cómo es que se produce el ácido clorhídrico y cómo es que este receptor va a actuar. Entonces, primero se van a encontrar moléculas de agua en la célula parietal, que esta va a disociar a hidrógeno e hidroxilo. El hidroxilo se va a unir a una molécula de CO2 o dióxido de carbono para crear un bicarbonato. Y otra molécula de agua se va a unir a través de la anidasa carbónica, creando ácido carbónico, que se va a disociar en hidrógeno y bicarbonato. Entonces, tú te preguntarás, Brenda, ¿cómo es que va a salir el hidrógeno a la luz canalicular, ¿no? Para que se cree este ácido carbónico, ¿no? Claro. Entonces, lo que va a pasar aquí es que se va a necesitar una bomba de protones y esta va a funcionar con ATP, o sea, con energía. ¿Y qué es lo que va a hacer en este intercambio? Bueno, va a intercambiar una molécula de potasio y va a salir entonces esta molécula de hidrógeno y va a entrar potasio. El potasio solo la única función que tiene es que salga el hidrógeno. Entonces el potasio va a regresar a la luz canalicular a través de los canales de potasio. Para esto vamos a tener un vaso sanguíneo. Entonces en ese vaso sanguíneo se va a encontrar una molécula de cloro, que esta se tiene que unir a esta molécula de hidrógeno que está en la luz canalicular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este proceso? Bueno, en este proceso, como ya habíamos dicho, hay un bicarbonato en la célula parietal. Lo que va a hacer es que con una molécula llamada antiportador se va a intercambiar el bicarbonato y entonces va a entrar el cloro a la célula parietal. Y el bicarbonato se va a estar en el vaso sanguíneo. Lo que va a hacer es crear una marea alcalina. Esto se le llama marea alcalina porque entonces va a aumentar el pH sanguíneo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el cloro en la célula parietal? Lo que va a suceder es que va a pasar el cloro a través de los canales de cloro hacia la luz canalicular y entonces se va a encontrar con el hidrógeno y entonces se va a producir el ácido clorhídrico. ¿Cómo ves, Brenda? Pues todo esto me resulta muy interesante, pero ¿no te gustaría también saber acerca de la secreción ácida gástrica? Ok, adelante. Mira, pues su fisiología va a constar en que primero la secreción ácida gástrica es producida por la célula parietal del estómago y va a ser regulada a través de mecanismos muy importantes, que es el mecanismo neurocrino, endocrino y parácrino. El principal mediador neurocrino es la acetilcolina. Esta es liberada por estimulación vagal a partir de las fibras postganglionares y va a tener capacidad de activar los receptores muscarínicos del subtipo M3 localizados en la membrana vasolateral de la célula parietal. La liberación de gastrina al torrente circulatorio a partir de las células G del antro pilórico van a constituir el principal mecanismo endocrino involucrado en el control fisiológico de la secreción ácida gástrica. La gastrina va a ser liberada en respuesta a dos estímulos, como lo son los alimentos y la distensión gástrica. Esta va a actuar principalmente sobre los receptores de gastrina colecistocinina, localizados también en la célula parietal. Finalmente, la histamina, esta va a ser sintetizada en los mastocitos, pero fundamentalmente en las denominadas células de tipo enterocromafín, también que se encuentran en la célula parietal. Va a tener una participación esencial en el proceso de la secreción gástrica. Tras su liberación parácrina, en respuesta a diversos estímulos, entre ellos la gastrina y la acetilcolina, va a actuar sobre los receptores de histamina número 2, localizados en la membrana también de la célula parietal. Tanto su activación de los receptores M3 como los de gastrina va a estimular la fosfolipasa C intracelular, incrementando así los niveles de inositol trifosfato y diacilglicerol, lo cual va a llevar a una activación de los receptores 2 por la histamina, la cual va a estimular la adenilciclasa y como consecuencia va a aumentar los niveles de AMP cíclico, va a aumentar el calcio
y va a entrar a la célula, provocando contracción. En ambos casos que pasan al mismo tiempo, se va a favorecer a la activación de una bomba muy importante, que es la bomba de protones, que se va a encontrar localizada en la membrana apical de la célula parietal y va a ser muy importante para la secreción de protones al exterior de la célula, lo cual va a ser pues muy importante para estos procesos fisiológicos de la secreción ácida gástrica. Yo creo que es muy interesante esto que dices, Brenda, porque la secreción gástrica y la producción de ácido clorhídrico, la verdad es que nosotros no sabíamos cómo es que se iban a degradar los alimentos, y a través de esto la verdad es que el cuerpo es como muy inteligente. Exacto. Sí, con esto ya podemos entender un poquito más la enfermedad, ¿no? Claro, pero bueno, en la parte de la secreción ácida gástrica, olvidé mencionarles que van a haber también dos inhibidores muy importantes de la secreción ácida gástrica. ¿Y o sea, cuáles son? si hay dos agonistas, van a haber dos antagonistas. Esos dos antagonistas que van a favorecer a la inhibición de la secreción van a ser la somatostatina, que es liberada de la célula D, y las prostaglandinas, que van a actuar inhibiendo el mecanismo de acción de la histamina, de la gastrina y de la acetilcolina, antagonizando sus receptores. Bueno, con todo esto que nos han dicho, ahora ya podemos entender la definición de esta enfermedad, la cual nos dice que es una afección que se desarrolla cuando el contenido gástrico asciende hacia el esófago. Y entonces, ¿tú qué crees o qué factores de riesgo ya que puede inducir a esta enfermedad? Los factores de riesgo que pueden ocasionar esto es el consumo de café, igual de tabaco y de alcohol, así como hacer mucho ejercicio o actividades extremas, una dieta muy alta en grasas, el chocolate y los cítricos. ¿O ustedes conocen algún otro? Pues yo sabía que también un factor de riesgo era para desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico era la obesidad, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, yo sabía que es porque hay un aumento en la circunferencia abdominal, entonces esto va a ser como una presión en el abdomen y entonces va a hacer que suba ese reflujo, ese reflujo. Sí tiene sentido. ¿Y el embarazo? El embarazo ocurre prácticamente igual porque hay una presión intraabdominal por el crecimiento del bebé. Ah, entonces podríamos hacer una conclusión como que ese esfínter esofágico inferior va a implicar demasiado en su relajación y por lo tanto va a hacer que la comida ascienda hacia el tubo esofágico. Sí, o sea, exactamente, porque lo que estás diciendo es que resulta una pérdida de los balances entre los factores protectores, que es la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico y la resistencia epitelial. Entonces lo que va a hacer es que ese esfínter esofágico inferior se va a relajar y entonces normalmente, anatómicamente, cuando pasa el alimento, pasa este bolo, se cierra. Pero lo que va a aparecer en esta enfermedad es que no se va a cerrar, sino se va a distender porque hay este daño en este balance y lo que va a hacer es que suba ese ácido, esta secreción gástrica que se está produciendo y por lo tanto haya esa sensación de que se quema el esófago y entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Entonces, un síntoma principal de esta enfermedad es la pirosis. Sí, tienes mucha razón. Algunas otras manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en estos pacientes, también importante, es la regurgitación. Y otras que también podemos identificar son la disfagia, el dolor torácico, la hipersalivación y la odinofagia. Entonces, esta enfermedad por reflujo gastroesofágico también va a tener diferentes complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son? Pues yo sabía que las complicaciones que puede presentar son otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, la depresión, la ansiedad, la personalidad obsesiva, enfermedades respiratorias, aunque
No queda claro aún si esos son la causa o son el efecto de esta enfermedad. Bueno, y entonces en caso de que tuviéramos un paciente así, ¿qué intervenciones podríamos dar para esta enfermedad? Pues supongo que si un factor de riesgo es la obesidad, una cosa muy importante que tendrían que saber las personas es que hay que disminuir el peso. Exacto, así como en el tabaco, o sea, si es un factor de riesgo también, pues tenemos que disminuirlo. ¿Tú conoces algún otro, Sheila? De igual manera, o sea, si este reflujo tiende a subir, entonces cuando la persona o el paciente esté acostado, es importante decirle, mencionarle que con una almohada suba esa parte del respaldo para que no cree ese reflujo mientras esté durmiendo. Otro entonces sería también no consumir los alimentos que no favorecen a nuestro organismo, como lo son el alcohol, también los cítricos, etcétera, ¿no creen? Sí, yo creo que con todo esto que hemos mencionado, pues ya podríamos concluir con este tema tan importante que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Sí, la verdad es que me pareció un tema muy importante y más que nada porque tenemos que saber cómo es que se crea ese reflujo y qué son las intervenciones que nosotros tenemos que tener. Por ejemplo, esto de lo de alimentación es muy importante porque si la persona sigue consumiendo esos alimentos irritantes, va a hacer que se siga dañando la mucosa y siga teniendo reflujo y entonces pues nunca se va a poder controlar esto. Entonces, para mí creo que sí, las intervenciones que nosotros mencionamos son como las básicas para un paciente que pueda realizarlo y que pueda llevar un estilo de vida mejor y no tener como llegar a un grado D, un grado muy excesivo donde el reflujo ya es muy grave. En cuanto al grado que mencionas, pues sí, es muy importante también, que de lo cual no hablamos, mencionar que hay una clasificación para poder definir cómo es que se encuentra esta mucosa. La clasificación es, por supuesto, la de Los Ángeles, que ya conocíamos, en la cual van a haber 4 estadios, que es del grado 1 al grado D, y va a ir definiendo el tipo de lesión que tiene en la mucosa del esófago la persona, y pues sí, entonces las intervenciones también, como lo dijiste, Sheila, me parecen pues básicas para poder decirlas a alguna persona que conozcamos, si sabemos que consume alguno de esos alimentos o alcohol que puedan perjudicar su salud y que posteriormente sufran algún tipo de enfermedades. Bueno, creo que ya es todo, entonces pues gracias. Fue muy interesante hablar acerca de este tema. Los esperamos.